Listo. Gracias, bienvenidos a la sesión de relación con la industria farmacéutica y la industria de fabricación de dispositivos como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. Buenos días a todos. ¿Por qué creo que es importante que hablemos de este tema y por qué se ha incluido en el diplomado? Bueno, en los Estados Unidos, a pesar de pues, todo el apoyo y el gran presupuesto que se tiene por parte de las instituciones del Estado para la conducción, bueno, para la creación y la conducción de estudios de investigación clínica, aún ahí, 70% de todos los estudios clínicos están financiados por la industria, de acuerdo a un excomisionado de la FDA, que es el equivalente, como sabemos, a nuestra COFEPRIS. Y un análisis reciente del British Medical Journal mostró que 68% de los estudios financiados por la industria cuentan con las condiciones para publicarse dentro de los 12 meses de haberse concluido, que es la recomendación, versus solo el 11% de los financiados por la academia. Da este dato como muestra de que la presencia de personal, de presupuesto, de experiencia y de procesos como los que tiene la industria, permite que se publique pronto los resultados, puesto que hay, claro, un interés muy grande de que el mundo sepa de los resultados de los estudios. Entonces, cuando se combina el interés con los recursos y la experiencia, pues se obtienen estas diferencias tan importantes. Si en los Estados Unidos el 70% de los estudios todavía financiados por la industria, imaginémonos en nuestro país, en donde tenemos obstáculos más grandes para la investigación original. Debe ser un porcentaje, pero yo todavía más alto, no lo tengo, pero supongo que debe ser muy alto. Por eso es importante, por ser precisamente un actor tan frecuente en la investigación clínica, hablar un poco de cuál debe ser nuestra relación con ella. La Academia Nacional de Medicina está preocupada por la relativa escasez de investigación original en el país. Está preocupada de cómo pues, el porcentaje más grande de protocolos se hacen con financiamiento de la industria, no porque esté mal o porque esté en contra de que tengamos estos protocolos, que sabe que son extremadamente útiles para el avance de la ciencia, sino porque se debería también generar más investigación independiente. Y es por eso que publicó estas recomendaciones en la Gaceta Médica de México en el 2021. Permítanme un poquito porque creo que exacto, invertí aquí las diapositivas. Aquí vamos a ver. Primero dice que los apoyos del gobierno para la investigación clínica y interés comercial para la industria son notablemente limitados. Este es un primer reconocimiento. Y por lo tanto es imperativo que el espectro de la investigación clínica sea complementado con estudios independientes que actúen como contrapeso y aborden temas prioritarios que no representan necesariamente un interés económico. Y que si no los hace el gobierno, a través de sus instituciones y apoyos, ¿quién los hace? Reconoce también que mejorar la formación de investigadores clínicos en las universidades es vital y por lo tanto recomienda que se incorporen en la carrera de medicina en pues, materias como metodología de la investigación clínica, bioestadística y bioética. No sé si en este momento nos acompañan doctores o doctoras que en la carrera sientan que han tenido suficiente
suficientes clases o suficiente atención de los profesores hacia estas áreas. Yo soy de una camada vieja en la que tuvimos muy poca atención a estas materias. Recomienda mejorar el plan de estímulos a los investigadores para realizar proyectos de iniciativa independiente dentro de las instituciones de salud. Recomienda favorecer e implementar el apoyo solidario de la industria farmacéutica para ensayos clínicos independientes que sean de interés médico, incluso con fármacos que han perdido patente y que por lo tanto pues ya puede fabricar cualquier otra compañía y que por lo tanto no representarían por sí mismo un interés de mayores ganancias. Categorizar, analizar y mitigar los riesgos asociados con la investigación con la finalidad de reducir costos. Esta parte yo al principio, bueno, todavía sigo sin entender exactamente qué va detrás de esto. No se habla de riesgos necesariamente relacionados con los pacientes, con riesgos a la salud de los pacientes, porque se habla de la finalidad de reducir costos. Me parece más bien, aunque pueden estar, por supuesto, incluidos los riesgos para los pacientes que llegan a representar un gasto en el tratamiento de los eventos adversos, me parece más aquí que se refieren a otro tipo de riesgos, como riesgos a que se invierta mucho dinero en reactivos, en instalaciones, en equipo, y que se invierta tiempo y que se inviertan recursos de la institución, cosas que quizá pues no necesariamente van a derivar en un beneficio directo para la ciencia médica, por el simple hecho de que, bueno, ante cualquier hipótesis científica, ante cualquier pregunta de investigación, pues la respuesta puede ser no. La respuesta que nos dé la realidad, que nos dé los datos, es que no se cumple nuestra hipótesis. Y en ese sentido, pues ya se gastó una gran cantidad de tiempo y recursos. No sé si son esos los riesgos que al mitigarlos se asocian a reducir costos. Pero si usted, si les late por otro lado, para interpretar esta frase, por favor, díganme. Recomiendan también apoyar la creación de grupos cooperativos que busquen abordar en forma multidisciplinaria e independiente los problemas de salud relevantes en favor del desarrollo de la medicina translacional, o sea, aquella que lleva los conocimientos generados desde la medicina básica, desde la ciencia básica hasta el consultorio o quirófano. Grupos cooperativos. Claro que falta mucho en nuestro país. Implica grupos en diferentes instituciones, en diferentes especialidades o disciplinas que, pues que se juntan para diseñar, supervisar, conducir y posteriormente también analizar y publicar un estudio clínico. Recomienda ser más eficientes y expeditos los procesos administrativos y regulatorios que permiten pues, la implementación de los estudios, incluyendo los comités de ética, así como la disponibilidad de personal experto que colabore con los investigadores, pero ¿en qué? En los procesos científicos y médicos, en el reclutamiento de pacientes. No, lo que pide la academia es que les ponga, por favor, gente experta en los procesos regulatorios. En pocas palabras, la gente que es guiada por la industria sabe más o menos qué someter, cómo hacerlo, porque la industria más o menos ya les provee de guías del contenido del paquete que se tiene que enviar al comité. Y, sin embargo, cuando trabajamos por nuestra propia cuenta, no siempre tenemos este conocimiento o experiencia, por lo menos así es como lo consideran los miembros de la Academia Nacional de Medicina, y es por eso que necesitamos que nos pongan también gente, pues, que nos ahorre horas de trabajo, no solo en hacer el proceso, sino en, pues, rehacerlo
a partir de los errores que cometemos nosotros cuando sometemos a los comités de ética o a COFEPRIS. Estas fueron las recomendaciones para que no haya, pues, tanta dependencia de la investigación clínica en México respecto a la patrocinada por la industria. Vamos a ver si estos conceptos los recordamos aquí. Vamos a escoger la frase en verde o en rojo. ¿Quién me ayuda con la primera? Todavía no nos despertamos esta mañana. A ver. Más bien como que le dudamos a la respuesta. Sí, claro. Se parece, pero... supongo que sea conflictos de interés, que sería no, como más... claro, es que, claro, lo que quieren es que se puedan dar apoyos para que se puedan conducir estudios, aunque no representen un interés económico. Es decir, quizá es una enfermedad para la cual no se esperaban grandes ventas, por ejemplo. O se trata de una combinación de fármacos que ya se encuentran en el mercado y que ni el fabricante del medicamento A ni el del B pues están muy interesados en hacerlo porque inclusive piensan que, qué sé yo, que se puede dar el caso de que compitan o de que pierdan ventas, en fin, que no vale la pena invertirle. Recuerdo yo que tuve un estudio que estaba yo proyectando hacer como infectólogo y pedí el apoyo de una de las industrias que más frecuentemente me visitaba para promocionar sus productos y la respuesta fue, doctor, pero yo ¿qué gano con ello? ¿Aumentará la venta de mi fármaco cuando pues es algo que vamos a vender independientemente de los resultados que se obtenga de su trabajo? Entonces, lo que dice la academia es que pues, es imperativo que el Estado entre ahí en aquellos tipos de estudios en donde el resultado no representaría una mayor venta para la industria. Y sin embargo, se puede representar una solución importante para la salud de las personas. Existen estas circunstancias, claro, aunque quizás no son tan comunes. Generalmente, si algo hace bien a los pacientes, pues se traducirá en ventas en esa indicación. Pero en ocasiones es cierto, no representa por sí mismo un interés económico que hace que la farmacéutica quiera financiar. Muy bien, ¿quién me apoya con la siguiente? Sería la carrera de medicina, incorporar en la carrera de medicina Exacto. entrenamientos tempranos en metodología de la investigación, clínica y bioestadística y bioética. Afortunadamente ya tenemos varios currículos de la carrera de medicina que lo incorporan y de la cadena de enfermería también, por supuesto. Mejorar el plan de estímulos a los investigadores o de desarrollo institucional para realizar proyectos de iniciativa independiente. Estímulos, la verde. Estímulos, muy bien. Y esta otra tiene dos. Ya la verde también, la industria farmacéutica, apoyo. Ajá. Quizá no podría aquí aplicar las autoridades de salud, porque las autoridades de salud pues, tienen que ofrecer un apoyo solidario. Más bien, hablar de que si está dentro del ámbito de su competencia. Aquí ya no se pide solidaridad como tal, sino que cumplan con sus funciones de promoción de la investigación en México, si es que eso es un objeto declarado de su existencia misma. Y también sería la de que incluso con fármacos que han perdido la patente.
Así es, muy bien. Muy bien, en este caso no serían los que no han recibido registro porque en general y con muy pocas excepciones, pues la industria sí estaría sumamente interesada en caso de que fueran fármacos que aún no han recibido registro precisamente para que los reciban. Categorizar, analizar y mitigar los riesgos asociados con la investigación con el fin de... De reducir costos. Perfecto, muy bien. Y apoyar la creación de qué. Grupos cooperativos. Excelente, gracias. Gracias. Hacer más eficientes y expeditos. Los Sería- procesos administrativos y regulatorios. Claro. Ya, lo que se pide no fueron, lo que pidió la academia no fueron mejores sistemas de control de calidad, que seguramente son importantes, y mucho menos que los sistemas de control de calidad sean expeditos. Siempre lo asociamos con los procesos especialmente de tipo administrativo y regulatorio. Muy bien. Estas fueron entonces las recomendaciones que hace la Academia Nacional de Medicina al propio Estado para favorecer la investigación independiente. Son varios los actores en el proceso de investigación clínica y cada uno de ellos tiene sus propios intereses, sus propios propósitos. En ocasiones difieren, pero en ocasiones convergen y es ahí en donde convergen, donde podemos actuar para coordinarnos en torno al objetivo común. Y también es importante conocer en qué otros aspectos, pues cada actor pues tendrá intereses con una prioridad distinta, intereses que pueden ser hasta cierto punto divergentes y que es importante también entonces controlar, pero primero reconocer y controlar a través de las normas de la investigación clínica. Y, por supuesto, de la interacción, de la negociación, de la comprensión, del diálogo. Tenemos a los científicos. ¿Qué es lo que los científicos buscan primariamente en la investigación clínica? ¿Qué piensan? Lo que les interesa más, lo que está más cerca de su corazón. Pues descubrir nuevos medicamentos para las enfermedades somos como el cáncer o las enfermedades autoinmunes que no tienen cura aún. Exactamente. La satisfacción de que su trabajo, al estudiar mecanismos de acción, interacciones entre moléculas, células, la revisión de la literatura médica de lo que otros grupos han hecho, toda esa hipótesis que crearon en su mente que resulte ser cierta y que resulte en un avance científico. Por supuesto, están interesadísimos en que tenga repercusiones en la sociedad, por supuesto, pero ellos son científicos. No son ni médicos, ni enfermeras, ni enfermos, ni gobernantes, ni accionistas o empleados de la industria. Entonces, aunque tienen ese mismo afán de tener un mundo mejor, pues lo que les apasiona y por lo cual hacen ciencia es que les encanta ver cómo los datos apoyan su hipótesis. ¿Cuál será lo que mueve principalmente a los médicos clínicos para participar en protocolo? El aprendizaje, ¿no? Sí, aprender, sí, por supuesto que sí, que los mueve el aprender, por eso es que estudiaron medicina. Experiencia, publicación, los puntos. Así, exacto. Por supuesto que les interesa que otros en la comunidad médica sepan que él participó y que participó fue muy activa en ese protocolo. El científico quiere ver su nombre también en la publicación, principalmente en los estudios preclínicos y en los de fase 1. El médico quiere ver
también su nombre en lo que se publique para fase 3. Pero él también ve pacientes todos los días. Él escogió no ser científico, sino ser médico. ¿Por qué? Porque quiere estar en contacto con individuos. Y a menos que sea un médico epidemiólogo, pues él quiere individuos de carne y hueso que él toca y ausculta en su consultorio o en el hospital. Así que al médico le interesa que los participantes en su estudio o los participantes en otros centros o los pacientes que él verá en el futuro les puede dar una alternativa, que les pueda dar una opción, porque nada es más duro para un médico que no tener opciones para sus pacientes reales. Y bueno, después de 25 años de estar interactuando con médicos en protocolos clínicos, les puedo decir que es algo que les interesa mucho. Hay médicos que entran a protocolos clínicos porque sus pacientes pues, no les pueden dar en su institución, en su sistema de salud, algo mejor y realmente les interesa que mejoren, que se curen o que vivan más años o que vivan con mejor calidad de vida. Hay una impotencia fundamental, una impotencia en la psique del médico que no puede hacer nada por sus pacientes. Sí, sobre todo los pacientes con cáncer, ¿no? Que son súper caros los tratamientos. Exactamente, ¿sí? Y hay médicos que han armado toda una estructura en sus hospitales para hacer protocolos de alta calidad y han contratado mucho personal y se han vuelto los mejores investigadores porque esa forma es que sus pacientes consiguen acceso a anticuerpos monoclonales, a terapias dirigidas que de otra manera serían inaccesibles, o por costo o porque todavía no se encuentran en el país. En cuanto a los enfermos que participan, que eligen, que aceptan participar en un estudio, ¿qué los mueve? ¿Qué es lo que más los mueve? Pues la búsqueda de la salud, de estar bien. Exacto, principalmente de su salud, de su salud. Y por supuesto, muchos de ellos también tienen el afán de que al participar, pues se genere información que sea importante para otros pacientes como ellos en el mundo o en el futuro, por supuesto. Pero su prioridad es que me pueda hacer bien a mí. Los gobernantes, para la gente de COFEPRIS, para toda la gente que intenta impulsar la investigación clínica, ¿qué es lo que los mueve? Pues tal vez sería el trascender, el que hicieron bien su papel, podría ser. Claro, por supuesto. En ocasiones pensamos que todo les interesa simplemente el poder por el poder. Claro que les interesa el poder, pero frecuentemente como instrumento, pues para sentirse realizados en su sueño de liderar, de guiar, de conducir y de hacer que las cosas pasen. Y por eso, especialmente en la actualidad, muchos de ellos provienen pues no tanto de los partidos políticos, sino gente que ha hecho una carrera dentro de las instituciones del Estado y que más que nada le fascina resolver problemas, hacer que las cosas pasen. Y por supuesto quiere salud, no tanto para personas de carne y hueso que no conoce y que nunca va a encontrarse con ellas, sino para el pueblo, ¿no? Quiere ver principalmente también estadísticas que apoyen que su pueblo mejora su salud en algunos aspectos. También hay una gloria nacionalista detrás del apoyo a la investigación clínica. Porque podría ser, como han optado otros países, que su gestión se limite a, bueno, comprar fármacos o comprar tecnología de otros países. Pero, por supuesto, que también existe la necesidad de desarrollar una industria propia, una ciencia propia, y bien si no ser autosuficientes, porque eso es una palabra que
no debemos manejar en ciencia, todos somos interdependientes, pero sí aportar también, aportar al concierto global, aportar a la comunidad médica y la comunidad internacional, pues cosas que se produzcan en México. Esto quedó patente, por ejemplo, ahora en la pandemia con el COVID. No solo la posibilidad y la necesidad de comprar vacunas de otros países, sino de implementar un sistema para que se produzcan vacunas en el futuro en nuestro propio país, que nos disminuyan los costos, que aceleren la disponibilidad de vacunas para la población mexicana y que no tengamos que estar a merced de los tiempos y la disponibilidad de lo que se produce en otros países. Entonces, por supuesto, hay una idea sana de autosuficiencia hasta cierto grado, conociendo de que todos somos interdependientes. Y finalmente, a los accionistas, ¿qué les interesa de participar en estudios de investigación clínica antes que todo? Ganar dinero. Exacto, claro que sí. Claro que sí. Porque ellos no son científicos, no son médicos, no son gobernantes, no son enfermos. Por supuesto que les interesa que si invirtieron $1 millón, pues tengan 2. Y a los empleados de la industria, ¿qué les interesa? A los empleados comunes y corrientes de oficina. Tener trabajo. Sí, tener un trabajo, prosperar en su trabajo. ¿Cómo pueden prosperar en su trabajo? Pues que todo el mundo se dé cuenta a través de los resultados que se condujo un protocolo en tiempo, en forma, con la calidad de los datos, ¿verdad? Que sus datos fueron tan buenos como para poderse meter en el análisis, que se reclutaron todos los pacientes con que su país se comprometió, que se hicieron bien las cosas, para que así él conserve su trabajo, adquiera reputación, posiblemente un bono al fin de año y en largo plazo, bueno, que su carrera dentro de la compañía siga en ascenso. Muy bien. Todas estas cosas que hemos comentado, pues son intereses, pues, legítimos de cada una de estas partes. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, doctor. ¿Sí? De acuerdo, muy bien. Por lo tanto, bueno, conociendo que cada uno tiene estos intereses distintos, tenemos que también encontrar qué tenemos todos en común. Porque aún a los accionistas que lo que desean es ver el retorno de su inversión, pues ellos también son padres, madres, esposos, esposas. Ellos conocen o inclusive han sufrido personalmente enfermedades y si quieren que la ciencia médica avance. Y saben que aunque fueran las personas más ricas del mundo, pues con todo su poder económico no podrían darle un día más de vida a un hijo suyo si no se cuenta con con los medicamentos o los recursos terapéuticos para ello. Pues sí, es como lo que pasó con Steve Jobs, el que tenía todo el dinero del mundo, pero realmente no encontró cura para su cáncer. Así es. Entonces, a todos nos conviene, por supuesto, tener una sociedad más sana porque nosotros somos parte de ella y a nosotros nos puede tocar. El científico, entonces, bueno, estará contentísimo, quizá que su nombre salió en la revista, pero también él y su familia se deben de beneficiar de los avances de la ciencia, así que están preocupados también porque el medicamento no sea tan tóxico y sea lo suficientemente eficaz, más allá que el mecanismo de acción que proponían sea correcto.
Es cierto que los enfermos están preocupados por su salud, pero el enfermo consciente, el enfermo también a quien se le concientiza de por qué está en un protocolo, sabe, por ejemplo, que pues debe de cumplir con sus visitas, debe cumplir con sus procedimientos, debe de reportar cada molestia que tenga y que podría convertirse en un evento adverso cuya notificación será crucial para millones de personas. Sabe que su participación disciplinada en el estudio es importante para generar datos para la ciencia y para otros pacientes. No se trata solo de su persona. Sabe, por ejemplo, que le puede tocar un grupo de tratamiento con placebo. Sabe que el estudio, bueno, sabe que el fármaco experimental puede ser que no le sirva. Sabe que el estudio se puede terminar también por diferentes circunstancias en cualquier momento. Entonces, el enfermo también puede tener una participación mucho más consciente y solidaria cuando conoce todas estas cosas, cuando conoce que hay otros intereses más allá del de su propia salud. Y el gobernante debe de conocer que sus tiempos que quizás están más conectados con la próxima elección, pues no son siempre los tiempos de la ciencia. No se puede acelerar las cosas que tienen que tomar tiempo en cuanto al reclutamiento del paciente. No se le puede decir a un comité de ética, apruébame estos estudios porque son importantísimos para nuestro gobierno, porque de ello quizá dependa nuestra imagen ante el pueblo y si ganamos las próximas elecciones. Tiene que respetar los tiempos del comité, respetar el análisis que haga COFEPRIS, estar consciente de que uno de los resultados posibles de la investigación propia en México, por ejemplo, en la creación de una vacuna como patria, bueno, puede dar como resultado que sí sea inmunogénica y segura, o puede ser que no. Eso es parte de los riesgos de la ciencia. Y tendrá también que asumir ese riesgo político. El empleado de la industria debe de saber que el médico debe también trabajar con autonomía y que es el responsable del bienestar de sus pacientes. Y que aunque tenga el compromiso de reclutar 8, si se cumplieron ciertas condiciones, y quizá, aunque no califiquen entre los criterios de inclusión más objetivos, pero califiquen dentro de aquel que dice cualquier otra condición médica o socioeconómica que a juicio del investigador no lo haga el candidato más apropiado para este protocolo, pues el paciente será excluido, no podrá participar. Bueno, que respete ese juicio también. Que sepa que instituciones públicas, aunque se tarden más quizá en sus procesos para aprobar un estudio, pues pueden traer un beneficio mayor para sus pacientes, para los pacientes en el país, por lo cual debe de incluir entre la mezcla de centros que están participando, no solamente pequeños centros privados que sabe que van a actuar con rapidez, sino también grandes instituciones públicas que tendrá que participar en ese estudio traerá un beneficio más importante, de mayor alcance para el país y para el desarrollo también de esas propias instituciones. Tendrá que reconocer que un comité de ética que, entre comillas, aprueba rápido, no significa un comité de ética mejor. Una cosa es que sus procesos por los cuales se convoca al comité y se informa de los dictámenes del comité, que todos esos sean procesos transparentes, rápidos, ágiles, que es algo muy, muy bueno, a que la revisión misma sea rápida y por tanto descuidada. En el acta médica del Grupo Ángeles se publicó un extracto del ensayo del doctor Rui Pérez Tamayo, uno de los patólogos
y médicos científicos más grandes que ha dado este país. El ensayo se llamaba La investigación en la medicina privada y tiene algunos conceptos acá que me parece interesantes, tanto quizá para estar de acuerdo como para criticarlos bajo la óptica que tenemos hoy día. No sé en qué año escribió esto el doctor Pérez Tamayo, supongo que en los 70 u 80, no sé. Pero quisiera, por favor, que alguien nos apoye con su lectura. A través de la mayor parte de su historia, registrada de 35 siglos, la medicina nunca fue cara, nunca estuvo ausente de las clases menos privilegiadas. Aunque su presencia era más regular y más notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia, Galeno recomendó que el médico cobrara por sus servicios de acuerdo con la fortuna del paciente, la gravedad de su padecimiento y lo que acostumbraban cobrar otros médicos. Y este sistema prevaleció durante siglos. Desde luego, en todas las épocas ha habido médicos ambiciosos y voraces, y en general, los cirujanos siempre cobran más por su trabajo que los internistas, pero los aspectos económicos no representaron un obstáculo grave para que el público de todas las clases sociales tuviera acceso a la atención médica cuando lo necesitaba. La medicina empezó a transformarse en un artículo de lujo cuando dejó de ser un servicio y se convirtió en un negocio. O sea, cuando los inversionistas y los empresarios descubrieron que la humanidad doliente es un mercado cautivo inmenso. De hecho, está potencialmente formado por toda la especie Homo sapiens, totalmente abierto a la explotación comercial. Ignoro cuándo ocurrió este nefasto descubrimiento, pero sospecho que siguió muy pronto el desarrollo de la tecnología, o sea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ruiz Pérez Tamayo. Muchísimas gracias. ¿Qué piensan de las ideas que está aquí vistiendo el doctor Ruiz Pérez Tamayo? Algo que les llame la atención y que nos quieran comentar. Bueno, a mí me llama la atención que lo haya escrito, que lo hayan puesto en el acta médica del Grupo Ángeles, que solamente ahí entra uno y ya le están cobrando hasta el aire que respira. Sí. Así es, sí, y si nos damos cuenta, la publicidad que tiene en general todos los grandes hospitales privados, pues siempre la enfocan hacia el bienestar de las familias, de los pacientes, ¿no? Del cuidado humano, fraterno. Inclusive, si se trata de un hospital privado con afiliación religiosa, pues asocia también sus anuncios a la idea pues, de que Dios ama, de que Dios nos ama, de que Dios nos acompaña en nuestro dolor. Y junto con Dios, pues todas las enfermeras y los médicos de ese hospital privado. ¿Está preocupado aquí? ¿Está preocupado el doctor Pérez Tamayo? ¿En qué consiste su preocupación? Lo que conocemos como el médico metálico, ¿no? O sea, nosotros como que tenemos miedo siempre pues a que sea algo que nosotros no conocemos y que nos cueste por nuestra vida. Y entonces es, ok, si necesito la cirugía, pues me someto, ¿no? Consigo el dinero que probablemente excede a lo que yo tengo o a lo que el paciente tiene y que por confiar ciegamente en el paciente, pues en el médico, el paciente se somete a cirugías que probablemente no necesita. Ese es como, por lo menos para mí, lo más grave, ¿no? Y al mostrarnos su preocupación, el doctor Pérez Tamayo dice que esto siempre ha sido así o que más bien es un fenómeno reciente. Digo, en la historia humana. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Está preocupado porque siempre ha sido así o está preocupado porque algo cambió? Bueno, que siempre ha sido así, pero que finalmente parece que se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, a partir de que la tecnología empezó a ser como la moneda de cambio. Exacto.
Dice él, ignoro cuándo ocurrió el nefasto descubrimiento. ¿El nefasto descubrimiento de qué? Pues de que la humanidad entera es un mercado enorme. Dice, pero sospecho que siguió muy pronto el desarrollo de la tecnología, o sea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Él dice, antes la medicina nunca fue cara, implicando ahora lo es. Antes nunca estuvo ausente de las clases menos privilegiadas, implicando ahora lo está. Sin embargo, reconoce que su presencia era más regular y más notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la iglesia. O sea, reconoce que sí existía una diferencia entre la medicina de los pobres y la de los ricos. Pero al parecer, dice que esta diferencia es mucho más acentuada ahora. Que se comenzó a transformar en un artículo de lujo, que dejó de ser un servicio, dice, y se convirtió en un negocio. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un servicio y un negocio? ¿O a qué se estará refiriendo aquí el maestro en esta manera? Antes la medicina era un servicio y ahora es un negocio. Antes, Pues sí. yo creo que sí, porque finalmente, como lo dice el texto y como lo hemos visto todos, antes buscábamos que el paciente sanara y ahora, como lo comenté hace ratito, se dice que pues te buscan ganar más, ¿no? De un paciente o cuánto más se le puede sacar al paciente. Digo, no todos, ¿no? Pero sí los hay. Sí, sí, estos conceptos en ocasiones cuando se usan sin un anclaje muy fuerte a qué me refiero con el uso de este término, pues nos pueden llevar a conclusiones quizá equivocadas sobre lo bueno o lo malo, en este caso, que sea algo, un servicio o que sea un negocio. Por ejemplo, no sé, la señora que vende tamales en la esquina, unos tamales muy, muy ricos, ¿presta un servicio o tiene un negocio? Pues es un negocio, porque está vendiendo. Y no lo consideramos algo malo, ¿no es así? Al contrario, si nos enteramos que esa señora le fue muy, muy bien y que tiene otros puestos y que pudo enviar a sus hijos a la universidad y que mejoró su calidad de vida material, pues nos sentimos contentos. Qué bueno que le va bien. Y no pensamos, ah, caray, convirtió su servicio en un negocio. Nunca pensamos que fuera un servicio. Pasemos ahora a alguien que no nos vende un producto material, sino conocimientos. Por ejemplo, no sé, un arquitecto que contratamos para que diseñe una casa o nos diseñe el interior de la casa. O un contador para que nos oriente cómo hacer el pago de los impuestos. ¿Nos da un servicio o es un negocio? Pues ahí sería un servicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la señora que nos vende tamales y el contador que nos ayuda y a quien le damos un dinero? Que la señora, perdón, de los tamales está vendiendo un producto y el contador está ofreciendo su sabiduría, bueno, para realizar la declaración. Claro. Y también podría aplicar con los maestros, igual. Maestros, claro, pero por supuesto que no le está ofreciendo a cambio de nada. Como la señora que nos vende tamales, no nos entrega los tamales en la mano a cambio de nada. ¿No es así? Sí, pues le tenemos que pagar. A ambos les tenemos que pagar. Exactamente. Cada quien da y recibe lo que piensa que tiene un valor importante para él. Por ejemplo, el contador dice, yo acepto ser contratado por usted porque sé que lo que usted me va a pagar y yo voy a traducir en, no sé, en pagar la colegiatura de mis hijos o en comprarme un mini split para la recámara que tengo tan caliente, sé que
esos beneficios materiales que recibiré valen la pena a las horas que invertiré poniendo mis conocimientos a su disposición para que usted pague sus impuestos. O sea, vale la pena que yo le invierta este tiempo y que yo le comparta lo que sé, porque lo que usted me va a dar a cambio también vale la pena, ¿no? Para mí es importante también. Es bueno para usted lo que yo le doy, es bueno para mí lo que usted me da. Y lo mismo con la señora de los tamales. Ella piensa que lo que usted le va a dar vale la pena que ella se haya parado muy temprano a hacer ese tamal. Si pensara que no vale la pena, o sea, el tamal que le da ella a usted no corresponde con la cantidad de dinero que le da usted a ella, pues entonces no se lo da, no hay intercambio posible. Se nos hace más fácil pensarlo en términos de tamales, pero pensemos también en términos de la canasta básica, de todos los alimentos que son importantes para la supervivencia. Cuando vamos al súper y compramos carne, verduras, frutas, pescado, leche, huevo, toda la canasta básica. La gente que los produce, la gente que los transporta, la gente que los lleva, lo hace porque nos quiere dar un servicio o hacer un negocio. ¿En dónde está la frontera? Porque, ¿qué es lo que lo mueve? Alimentar a la sociedad. Las personas que están ahí en el súper, su prioridad es que usted quede bien alimentado. Pues yo pienso que todos necesitamos todos, necesitamos el retribuir económicamente nuestro trabajo y todos buscamos pues el bien en nosotros mismos. O sea, necesitamos tener economía para poder subsistir. Exactamente, para poder subsistir, y no solo subsistir, sino poder continuar haciendo lo que nos gusta hacer. Y quizá ahí podremos encontrar el sentido ético y el sentido profundo de una actividad empresarial, profesional de cualquier tipo, incluyendo la prestación de servicios de salud, incluyendo la investigación y la venta de fármacos. Necesito que todo este tiempo y esfuerzo que invierto, vea yo algo a cambio que me guste mucho, que me permita estar lo suficientemente sano, lo suficientemente contento, como para continuar haciéndolo. En el momento en que el profesor dice que yo soy feliz viendo a mis niños que en la secundaria les va bien. Si soy maestro de primaria, me encanta saber años después que ellos se convirtieron en profesionistas o en gente de bien, gente contenta, gente que estudia, gente que aprovechó. Pero precisamente para poder seguir cambiando la vida de los pequeñitos, precisamente para ello necesito primero yo comer, tener una casa digna, tener a mis propios hijos en la escuela. Necesito sentirme lo suficientemente reconocida y lo suficientemente cómoda, ¿verdad? Porque si vivo en una casa que estoy a 38 grados en verano todos los días, pues no tengo una vida realmente feliz, ¿no? Como, digo, esas cosas básicas que me hacen sentir lo suficientemente bien como para continuar dando clases. O en este caso, una industria lo suficientemente sana financieramente con empleados y accionistas satisfechos con lo que están consiguiendo como para continuar invirtiendo en investigación en vez de pensar, pues retiro aquí toda mi inversión y mejor la aplico en la industria automotriz o en otra cosa. Ahora bien, cuando la ganancia, cuando la acumulación de capital se convierte por sí misma en el objetivo, es entonces cuando comenzamos a actuar de manera irracional. La acumulación por la acumulación misma. Quiero que mis cuentas en el banco estén más altas
quiero que mi número de autos, quiero que mi número de casas, quiero que este tipo de placeres o compras que hago en los centros comerciales, que ya no tienen como objeto satisfacer nada, ninguna necesidad especial, que no pueden repercutir en que yo haga mejor las cosas que yo hago. De hecho, que no tienen repercusión en mi alegría personal ya. Al contrario, que me esclavizan a ellos, que me estresan. En ese momento, ya lo que hago no es un servicio. En ese momento, entonces, ya me he vuelto una persona que está dispuesta a muchas cosas, incluyendo pisotear los derechos de otras personas, con el fin de continuar acumulando capital o acumulando ese tipo de cosas que me tienen esclavizado emocionalmente. Un aspecto importante aquí de lo que nos dice Rui Pérez Tamayo es que dice, no sé bien cuándo pasó esto, pero creo que pasó después del desarrollo de la tecnología, que se hizo tan cara. Claro, esto es uno de los resultados naturales del desarrollo tecnológico, pero no solo en el área de la medicina. Construir autopistas con especificaciones modernas, pues es mucho más caro ahora que las brechas de tierra que se construyeron durante siglos y siglos. ¿Y cuál es la inversión de una partera, de una comadrona en una comunidad rural en la Edad Media versus lo que implica, por ejemplo, hacer una cesárea, el uso del quirófano, o resolver un problema de placenta previa o algún otro problema obstétrico grave? ¿Qué implica en cuanto a transfusiones de sangre? ¿Qué implica en cuanto a, no sé, terapia intensiva para... Por supuesto que el desarrollo tecnológico nos ha permitido tener acceso a soluciones al grave problema de la muerte, al grave problema de la discapacidad, que no se tenían antes. Y eso tiene un gran costo, por supuesto. Si no fuera por la tecnología desarrollada a partir de mitad del siglo XIX, nuestra esperanza de vida, ¿de cuánto creen que sería? ¿Cuál era la esperanza de vida en Estados Unidos o en los países más avanzados de Europa a principios del siglo XX? No sé si alguien puede contestarme por ahí que haya leído. Esperanza de vida. Es entre 45 y 50 años, más o menos. Por 40 y tantos años, ahora está en los 80 y tantos años. Sin ese desarrollo tecnológico, pues hubiéramos permanecido como siglos y milenios atrás desde que el hombre es hombre, con una esperanza de vida de aproximadamente 40, 45 años. De hecho, entre la Edad Media y mediados del siglo XIX, pues la esperanza de vida quizá pasó de 40 a 45 años, o sea, 5 años. Era prácticamente sin cambios. Pero desde entonces hasta la fecha, pues ya la esperanza de vida en esos países pues ya está como de 85 años. Es una ganancia de 40 años que se hizo en un siglo versus los 5 años que se hicieron en muchísimos siglos. Todo esto, por supuesto, que tiene un costo, porque estamos haciendo algo mucho más allá de lo que la naturaleza misma nos pide. O sea, realmente estamos, con todas estas medidas diagnósticas y terapéuticas actuales, pidiendo azul celeste, y como dice el refrán, que le cueste. Entonces, también tendría yo que preguntarle al doctor Pérez Tamayo cuál era la mortalidad infantil, cuál era la mortalidad asociada a parto en esos 35 siglos que él presenta acá, y cuál es ahora. Y le preguntaría también, a ver, aún entre las personas más pobres de nuestro México, ¿a qué tienen acceso ahora comparado con a qué tienen acceso
pues, a mitad del siglo XIX. Es obvio que la persona más pobre en nuestro país hoy tiene acceso a tratamientos cuando entra a un hospital público, tiene acceso a tratamientos que jamás soñó su bisabuelo o tatarabuelo, o inclusive su abuelo o su padre mismo. Aún ambos siendo personas pobres. Entonces, son cosas que nos tenemos también que preguntar. El aumento de la ciencia implica también un aumento, pues, exponencial en el uso de recursos. Pero si queremos esos meses o esos años extra de vida, si nos interesa, pues al principio, mientras se desarrollan otras técnicas para bajar costos, pues al principio toda nueva innovación médica, pues claro que va a ser cara, sumamente cara. Las primeras personas que comenzaron quizá a comprar smartphones, o sea, eran exclusivamente las personas de la élite. Y actualmente una mayor proporción de personas en clase media, y pienso yo que muchos de los que me escuchan en este momento, muchos de nosotros, pues ya tenemos acceso a un smartphone. Y en África, una gran proporción de las personas del África subsahariana tienen ahora acceso no a smartphones, pero a los teléfonos celulares de antaño, ¿verdad? Que no sirven exclusivamente para hacer y recibir llamadas telefónicas. Cosa que sus antepasados pues jamás pensaron. Hay un compromiso por la transparencia que se firmó en el 2007, en donde fijaba responsabilidades para la industria y para los médicos con el afán de terminar de una vez por todas por ese tipo de protocolos de investigación que realmente no servían para contestar ninguna pregunta científica, sino que exclusivamente para disparar las ventas de la industria. Entonces, en este compromiso, que no voy a leer en detalle porque son cosas que ya hemos visto a través de todo el diplomado, pues que los estudios de investigación clínica tienen que cumplir con todas sus fases, que tienen que ser aprobadas por un comité de ética e investigación, cosas que tienen que ver con la buena práctica clínica. El compromiso que hicieron los médicos fue que no estaba permitido recibir el pago u otros beneficios por el mero hecho de referir pacientes o participar en aquellos estudios que no eran parte de su especialidad, de su experiencia y formación, y que solamente van a participar en aquellos aprobados por los comités de también el compromiso para la industria de publicar los resultados del estudio, incluyendo aquellos que fueran negativos, aquellos que sean adversos a los intereses de los patrocinadores, que es algo también que pues, todas las agencias de gobierno ya piden, la publicación pronta de todos los resultados, incluyendo aquellos resultados negativos, cuando el fármaco no resultó ser eficaz o resultó ser tóxico. O se autorizó muy rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, todas estas alertas que salen después de que el medicamento ya tiene como una cantidad muy importante de gente que lo usa y se pueden ver como todos los efectos adversos que tiene con respecto al tiempo. ¿Sí? Autorizaciones muy rápidas, donde están aquí involucradas, por supuesto, la industria y la agencia del gobierno que lo revisó, por supuesto. Entonces, es moral que la atención médica sea un negocio, es moral que la investigación clínica sea un negocio. No sé si ustedes están colaborando desde su trinchera también con centros de investigación privados, cuyo objeto de existencia pues, es precisamente ser un business, un negocio, donde se conduzcan estudios, por supuesto, con la calidad apropiada, con el objeto de representar un ingreso y un lucro. De hecho, hay centros de investigación privada con accionistas importantes ahí. Yo les pregunto, ¿es moral? Pues no, yo pienso que pues es como la educación,
Digo que las universidades no cobraran por pagar a un médico, a un profesor por dar clases. Yo pienso que no, eso de si es moral, siempre y cuando se maneje con ética, yo digo que es aceptable, ¿no? Así es. De acuerdo con usted. Y por eso es importante conocer cuáles son los principios éticos detrás de toda actividad empresarial. Perdón, hay un meme muy clásico, ¿no? Que no quiere pagar la consulta, pero sí trae súper uñas y súper peinado y súper, bueno, producción en su outfit y lo que sea, pero se le hace caro una consulta médica de especialista, ¿no? Bien. No lo he visto, pero este debe ser interesante. Muy bien. Pues sí, hay principios entonces éticos que deben subyacer al negocio, porque finalmente negocio, en su concepto más básico, significa un intercambio de bienes y servicios que nos conviene a los dos. Tanto nos conviene que pues tú no lo recibirías o no lo proporcionarías si consideraras que lo que la otra persona te da pues es injusto. Entonces los principios éticos empiezan con una apropiada jerarquía de valores, verdad y transparencia en la comunicación, respeto a los compromisos y conciencia sobre las necesidades del cliente, empleado, sociedad y medio ambiente. Valores. ¿A qué me refiero con esto que lo puse como el número 1 del principio ético de todo negocio? Apropiada jerarquía de valores. ¿Qué es lo que valoro más? Lo que yo valoro más tiene que estar acorde a mi naturaleza como ser biológico, o sea, no puedo meterme en actividades que me hagan tener un frío, calor, hambre, sed, desprotección, eh, peligro para la vida y salud de mi prole. O sea, como Homo sapiens no puedo comprometerme en una actividad que amenace mi vida como ser biológico. Ahora, involucrarme en una actividad que viole mi naturaleza como ser racional. Estoy convencido de los argumentos por los cuales este protocolo clínico es justificado. Porque si miento y sé que miento, pues ya no estoy siendo un ser racional. No pongo a la razón por encima de la fantasía, valoro la fantasía, induzco a otros a la mentira. Y al parecer me comporto como que no me importa que entonces las demás personas pudieran comportarse de la misma manera conmigo, que me mientan, que me engañen, que me presenten una fantasía como algo cierto. Tiene que ser acorde a mi naturaleza como ser social. A ver, todo lo que hago repercute en las personas que me rodean. Mi actividad repercutirá en mis colegas, en este hospital, en este centro, pero también en mi familia, en mis amigos. Mi reputación es importante, es uno de mis valores, es uno de mis bienes, porque necesito de todos. No podría entonces sobrevivir en medio de personas que me consideren un paria, una persona poco confiable, cuya compañía es poco deseable. No me conviene esto, porque yo he nacido como ser social. Tiene que estar acorde a mi naturaleza como ser espiritual, y uso aquí la palabra espiritual, en el sentido de una persona que también quiere trascender, que también quiere ser buena y elegir lo bueno por lo bueno mismo. Una persona que tiene esperanza, que se levanta todos los días y que hace lo bueno independientemente de los premios y los castigos. Una persona que piensa que hay un bien, hay un valor en el bien hacer, independientemente que lo asociemos con cumplir
con las leyes de Dios, con amor a Dios, con amor al prójimo, o con amor a lo que el concepto de Dios represente para cada persona en el sentido del bien. Ahora, lo que yo hago no solo tiene que estar acorde con que soy Homo sapiens, como un ser con cuerpo físico y necesidades físicas que piensa y que es un ser social y que tiene un deseo de trascendencia y de que el bien triunfe sobre el mal, sino también tiene que estar acorde a mi muy particular biografía, a mis gustos y a mis preferencias. ¿Me gusta realmente hacer investigación clínica o me gusta hacer este trabajo, esta tarea dentro de la investigación? ¿Qué es lo que me movió a ser médico o hacer ciencia básica o a administrar un hospital o un centro de investigación? Hay gustos personales que no debo tampoco yo de traicionar. Yo soy bueno para X, pero no soy bueno para Y. Y si por tener un ingreso económico me concentro en Y, no voy a ser feliz y voy a traicionar todo lo previo. Entonces, hago lo que hago, no solo porque soy Homo sapiens que piensa que es un ser social, que busca la trascendencia del bien, sino hago lo que hago porque estas actividades que hago, a mí, no para otra persona, pero para mí en particular me traen una alegría, una satisfacción personal. Si pensamos que el objetivo final de todos los que están en un centro de investigación es promover la salud de la comunidad, bueno, yo les cuestionaría, suena muy bien, pero cada uno debe de descubrir su objetivo personal único. Porque para hacer bien a la comunidad, pues entonces todos seríamos o médicos o todos seríamos enfermeras o todos trabajaríamos para la Secretaría de Salud o todos simplemente seríamos buenos productores de tomates orgánicos y libres de pesticidas que se vendieran a precios justos. Ellos también están haciendo un bien a la comunidad. Pero si estoy aquí en esta posición es porque me gusta. Y si no me gusta, hay una traición que estoy haciendo a mi esencia. Y es mejor que yo busque cumplir con los objetivos que tengo a través de algo que me gusta. Y finalmente, todo esto tiene que ser sostenible a largo plazo. Hay cosas que me gustarán mucho, pero no se pueden sostener. Porque si las quiero sostener por un año o por dos, pues quizá no tendré los suficientes ingresos o estímulos materiales para continuar haciendo esta actividad. Entonces, sí, es posible que yo dé consultas gratis los sábados. Es posible que dé consultas gratis viernes y sábados. A lo mejor es posible que dé consultas gratis jueves, viernes y sábado. Pero durante un mes o durante 15 días, hay siempre un punto en el que ya no se vuelve sostenible esta acción que me gusta tanto. Y por lo tanto, la calidad comienza a decaer. La persona que da, que ofrece algo sin esperar nada a cambio, en realidad debe de recibir algo a cambio, que es una sensación de alegría de que ha actuado de acuerdo a su naturaleza racional, social, espiritual. Y claro, biológica. Si se siente satisfecho con lo que ha hecho, esa es su recompensa y significa que hizo bien. Pero si quedan dudas importantes, si queda una insatisfacción de que di más de lo que recibí, creo que me excedí en el tiempo, creo que debo de bajarle a esto porque me estresa, porque me cansa, porque me fastidia, Entonces significa que lo que hemos hecho no está acorde con todo lo anterior y no es algo bueno. No va a ser algo sostenible en el largo plazo.
Y como les he contado también, me ha tocado conocer centros de investigación que desafortunadamente, aunque presentaban gran calidad en los datos que se generaban y los pacientes estaban muy contentos, pues no pudimos contar con ellos más de 2, 3 años porque fracasaron económicamente. Lo que hacían no era sostenible en el largo plazo y fue una pérdida importante para los pacientes, para la comunidad, para la industria. Esto de verdad y transparencia en la comunicación pues es importantísimo y es por eso que tenemos que hacer un doble chequeo, triple chequeo del lenguaje con el cual se escribe el formato de consentimiento informado para los pacientes, pero también todas las comunicaciones que se generen durante el estudio. Esto de respeto a los compromisos pues es importantísimo en el momento en que yo no entrego lo que prometo entregar y sí quiero que me entreguen lo que otros me prometieron entregar, entonces ya no estoy actuando de más. Hay una relación entre gasto y satisfacción que se ha estudiado por varios grupos de sociólogos en el mundo y que se manifiesta por una gráfica más o menos así. Aquí en este eje está el gasto, o sea, mientras más vamos a la derecha, la persona gasta más. Y en este otro eje, la satisfacción que las propias personas reportan tener. Mientras más nos vamos arriba, significa que la satisfacción es más alta. Vemos como al principio hay una relación pues casi lineal entre gasto y satisfacción. La persona gasta más y se siente más contenta. Cuando no gastamos nada, cuando somos personas inmensamente pobres, pues claro que estamos sometidos a un estrés tremendo simplemente por el hecho de qué voy a comer. A lo mejor estoy en un campo de refugiados y además temo por mi vida, lo he perdido todo, estoy ante las inclemencias del tiempo expuesto, no sé qué me depara el futuro, siento que no tengo voz, que no tengo voto, me siento separado de mi comunidad, estoy en el punto más bajo y por supuesto que gasto poco y me siento sumamente insatisfecho. A medida que mi ingreso mejora y ya no tengo el estrés del hambre y ya sé que mis hijos están en la escuela, ya sé que tengo una bicicleta para desplazarme y que comencé a vender pan y que me está yendo bien y que ahora puedo también comprar ropa y una vivienda más digna para mi familia. A medida que todo eso pasa, pues me siento más contento y continuamos viendo una relación más o menos de tipo lineal entre el gasto y la satisfacción. Llega, sin embargo, un punto en que comienzan a cambiar las cosas. Subo más y más el gasto. Ya ahora yo me considero parte de la clase media y aspiro todavía a tener más cosas y me comienzo a ser aficionado a ciertos gastos, pero empiezo a perder la satisfacción que me da. Por ejemplo, recuerdo la alegría que me tuvo que tuvo para mí tener mi primera bici y que mis hijos pudieran ir a la escuela en bici entre los caminos de tierra en esas áreas rurales de la India. Y luego me compré un pequeño coche y me sentí muy contento de que ya con el coche podía irme inclusive de día de campo con mi familia. Todo eso estuvo bien, pero llegó el punto en que comencé a ganar más y a querer cambiar de coche y cambiar de auto. Cada vez que compraba un auto nuevo con mejores características, sí me sentía contento durante el mes o los 3 meses posteriores a la compra, pero después se me hacía algo X de todos los días. Me comencé a acostumbrar a ver como dadas, como cosas normales y mi satisfacción ya no crecía a la par de mis gastos. Comencé a comprar más ropa, comencé a ir a los centros comerciales, a hacer viaje tras viaje, a hacer lo que yo veía que mis vecinos con más dinero que yo hacían, hasta que llegó el punto en que, aunque gastara más, ya no me sentía más. De hecho,
comenzó a llegar un punto en el que mientras más gastaba me sentía más infeliz. Y entonces aquí entra la gran culpa que decimos. Puse mi foco, puse mi escala de valores de manera incorrecta. Ya no era tener los suficientes ingresos para seguir adquiriendo bienes y servicios que realmente aumentaban mi calidad de vida, sino comencé a adquirir cosas que no me hacían más feliz. Y sin embargo, creí en la mentira de que si todavía gastaba más, ahora sí podría conseguir ese bien o servicio que me hiciera estar contento. ¿No? Fracasaba y lo intentaba más. Pensé que la fórmula que tuve yo en la primera etapa de, de mi vida era una fórmula que persistiría para siempre, pero no. Ya el aumento de gasto no representaba una mejora en mi felicidad. Quizá en este punto es cuando debo de pensar, existen otras personas que se encuentran en esta etapa baja, en esta etapa verde. Y si mi excedente de ingresos ya no lo hago a manera de gasto, sino de inversión en el bienestar de otras personas, es posible que yo cambie la forma de esta curva, que otra vez vuelva a sentirme sumamente. Los sobornos, ¿por qué existen? ¿Qué pasa por la mente del que lo ofrece? ¿Qué pasa por la mente del que lo acepta? Ustedes saben que las personas que han dado o han recibido pues sobornos, pues son gente que quizás si les hacemos un test de coeficiente intelectual, pues quizás sean tan inteligentes o inclusive pueden ser más inteligentes que la media. Recibieron también quizá educación. Estas personas a lo mejor pues, no nacieron en una comunidad sumamente vulnerable y marginada, sino quizás nacieron en una clase media o acomodada. ¿Qué pasa entonces por su mente? ¿Por qué los ofrecen o por qué los aceptan? A ver, aquí tenemos algo en el chat que no había visto. Ah, sí. Perfecto. A los costos de los procedimientos. Gracias, Marta. ¿Por qué creen que se siguen haciendo? ¿Por qué sigue existiendo la corrupción? Creo que puede ser también por los valores, ¿no? O sea, si la gente tuviera los mismos valores de todos, podrías pensar pues, que no pasaría eso, ¿no? Pero no siempre pasa. Es como el saber manejar, ¿no? Tú piensas que todo el mundo sabe que no puede virar hacia otro lado o rebasar por otro lado, pero probablemente no lo conocen. Y creo que la palabra que han mencionado es fundamental. Valores implica que valoramos algo, que tiene un valor especial en nuestra vida, que sentimos que es algo precioso, que sentimos que es algo tan bueno que vale la pena conservarlo, que vale la pena no perderlo. Y si no lo tenemos, que vale la pena adquirir. En este caso, por ejemplo, la honestidad o hablar con la verdad. Pensamos, mi felicidad de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, depende en buena medida de cómo yo me vea a mí mismo. Entonces, no es lo mismo comer en un rico restaurante o ir a un viaje a Cancún cuando yo no me siento bien conmigo mismo. Y no me siento bien conmigo mismo cuando veo una incongruencia que deliberadamente mantengo en mi mente. Yo sé que hice mal y elegí hacer mal y no tengo la disposición a corregir ese mal. Y vivo con eso en la mente. Hay una contradicción interna, una contradicción mental.
Este tipo de contradicciones, que al fin de cuentas sí son conductas irracionales que atentan contra nosotros mismos, contra nuestra imagen de nosotros mismos, lo que conocemos como autoestima. Cuando se van acumulando en el tiempo, tienen a ser una losa muy, muy grande. No existe un solo ser humano pues, que no haya cometido un acto de, 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 de deshonestidad, que no haya incurrido en una contradicción entre lo que dice creer y querer con lo que realmente hace. Hay incongruencia en todos. Tratamos, yo creo, la mayoría de las personas, en que ya no repitamos las, las incongruencias. Hay unas que hicimos en el pasado, en que si intentáramos ponerle una medida, pues, correctiva, sería peor todavía. Pero para nosotros y para aquellas personas. Por lo tanto, pensamos que tiene que quedarse ya en el olvido. Yo no puedo tampoco continuar con mi vida sujeto de la culpa. Pero si realmente quiero ser congruente, ya no lo voy a hacer más. En otras ocasiones sí es posible todavía hacer una corrección. Y cuando la hacemos nos sentimos liberados. Y entonces podemos también disfrutar más de nuestros ingresos y de los demás satisfactores materiales. Sin embargo, la corrupción sigue existiendo porque en esa lucha interna se meten en otras fantasías que dejamos que se metan. Nadie nadie se va a dar cuenta. O no le estoy haciendo daño a nadie directamente. Aquella persona que en el autobús, en el metro, mete la mano, quizás saca la cartera de otra persona. Y, bueno, ella, de alguna manera, esta persona, bueno, no la maté, va a encontrar la manera de sobrevivir bien. A ver, que una persona tiene su profesión, tiene su empleo que yo no tengo, encontrará la manera. Si perdió su credencial de elector, pues ya la repondrá. Y pues si le quité aquí, no sé, 500,000 pesos, pues ya los ganará. No le estoy haciendo daño. Si la corrupción consiste en algo que se hace en el papel, en el teléfono, en el mundo virtual, en la nube, pues todavía es más fácil caer en la fantasía de que nadie está siendo perjudicado por esto. Porque yo no veo a los pacientes que van a recibir este fármaco, cuyos eventos adversos serios no fueron reportados en tiempo y forma. Se trata solo de un papel, se trata solo de una casilla en un formulario. Se trata solo de un poquito, de hoy. No va a hacer daño. Se trata pues de no ver las consecuencias. Se trata de no darnos cuenta que el ser humano que tenemos, ya sea ante nosotros o el que conocemos que está participando, pues no es una máquina, no es un conejillo de indias, no es un número, se trata de una vida. Y de que detrás de la respuesta que demos a la pregunta de investigación habrá posiblemente miles o millones de vidas que puedan ser también afectadas. Sí, doctor, no hay como obtener algo y a qué costo de mi tranquilidad o del estar bien conmigo misma y poder dormir tranquila, porque yo creo que el hacer el daño a alguien como que ya no está tan padre y ya no lo disfruta uno. O sea, no es bueno hacer cosas que, como dice usted, va a afectar a la larga a alguien. Muchas gracias. ¿Sí? Pues bueno, otra de las fantasías que se nos vienen a la mente es que si yo sé que esto que hice no es malo, aunque parezca malo, pues que todo el mundo opine lo que quiera. Sin darnos cuenta que soy un ser social, que mi reputación vale y la reputación de la otra persona. Así que yo les preguntaría si es válido este consejo que nos han dado nuestras madres
y nuestras abuelas sobre no hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí, sí es válido y que nunca deje de existir. Es posible que la reproducción que tenga hasta la ciencia misma, hasta la investigación clínica misma, se vea comprometida ante la sociedad, que por lo tanto la sociedad ya desconfíe de ese hospital, de ese médico, de esa compañía o de ese gobierno a partir de cosas que en principio no eran malas, pero parecían malas. Como el caso que tuvimos en el examen, ¿no? Que un médico inyectaba en el cerebro células gliales del olfato de fetos y pues no tenía como el rigor científico ni la ética, ¿no? Probablemente no era malo, pero no estaba como regulado. Y eso lo hacía ver mal. Es cierto. En ocasiones pensamos que lo único que importa en el mensaje que damos es lo explícito, o sea, lo que yo en realidad dije, mis palabras, pero descuidar el contenido de nuestros mensajes implícitos es también despreciar la realidad. Despreciar la realidad es una forma de irracionalidad y de mentira. Entonces, cuando comunicamos algo, no solo son las palabras que usé, sino también el tono que usé, la selección de los términos, el momento en que di el mensaje, la persona a quien se lo di, el lenguaje corporal que usé, las pausas que hice, cómo iba vestido, los sitios a los que acudo, los sitios web que yo veo, los regalos que doy o que acepto, todo esto hablan de mí también, acompañan al mensaje y en ocasiones hablan tan fuerte o más fuerte que el mensaje verbal o escrito. Y también aquellas acciones que hice, que quizá no eran malas, pero que hubiera sido mejor dar a conocer con transparencia en vez de mantenerlas ocultas, como si fueran malas. Entonces, la falta de transparencia también habla. Para ejemplo, vamos a poner estos casos. Está usted invitando a un investigador a una reunión donde se explicará el protocolo de estudio. ¿Sí? Entonces, indique cuál de las siguientes situaciones implica un potencial problema ético y por qué. El propósito de la reunión es explicar en qué consiste el protocolo. El investigador irá acompañado de su esposa y pagará los gastos de ella. ¿Hay un problema ético aquí? Pues yo digo que sí puede ir siempre y cuando él pague los costos de su esposa y no la industria, para que no haya como que el conflicto de ahí del interés, ¿no? Excelente. Claro, presuponiendo que el investigador estará enfocado en las actividades para las cuales fue. Que no será guiado por su esposa a otro tipo de actividades que quiera hacer ella, en detrimento de su participación en la reunión. Si todo esto se cumple, claro que sí. A ver, dos, el investigador pide volar en clase ejecutiva como condición para asistir al evento. Pues, ay, doctor, no sé si tal vez podría ser porque tenga algún problema de salud y necesite, no sé cuántas horas vaya a estar en el avión y necesite estar como más cómodo, podría ser, ¿no? Pero si ya lo está pidiendo por nada más por vanidad o Por, por estar, por el para, estatus, pues como que no. para volar en una clase distinta de otros médicos que también que fueron invitados, pues entonces no sería la razón correcta. Muy bien. Punto 3. El patrocinador invita a los investigadores a una obra musical de teatro esa noche. Pues sería como motivo de agradecimiento, pero también se puede, pues, mal pensar, ¿no? En sí mismo, pues no es una acción mala, por supuesto. A lo mejor la obra es una obra excelente, todo el mundo va a pasarla muy, muy bien. A lo mejor esa obra, de hecho, tiene algunos buenos mensajes para la ética, no sé. Todo el mundo va a estar contento quizá, pero no es el objeto por el cual el investigador llevó a
este, perdón, no es el objeto por el cual el patrocinador invitó al investigador. Le está dando un regalo que sí, sea posiblemente como muestra de gratitud, pero que se puede interpretar como que es a cambio de algo. Entonces, la relación que guarda el patrocinador con el investigador tiene que ver con la investigación misma, no con algo más. Y la compensación que ofrece el patrocinador es precisamente la que está puesta en el contrato. Estos serán los honorarios por su participación. Entonces, comenzar a ofrecerle boletos gratis es algo que está fuera completamente del contrato, está fuera del objeto por el cual el patrocinador llevó al investigador. Dice aquí, el patrocinador organiza el evento en Playa del Carmen en un hotel que ofrece un costo por debajo del promedio del lugar. Recuerden que lo que buscamos aquí no es si es algo bueno o malo, es un potencial problema, un potencial. Tenemos que estar checando cuáles son los potenciales para precisamente actuar y cuestionar. Pues yo creo que sería como un mensaje como contradictorio, ¿no? O sea, si tiene mucho presupuesto, como por qué en un lugar por debajo del promedio, ¿no? Lo mínimo es como el promedio para que no se note la diferencia, ¿no? Es como lo mismo que se le va a ofrecer a los pacientes. Sí, bueno, quizá el patrocinador lo que quiso aquí hacer es, voy a disfrazar el hecho de que los voy a llevar a un lugar tan bello como Playa del Carmen, Quintana Roo, diciendo que, bueno, los hospedé en un hotel que me resultaba más barato. Está tratando de compensar una cosa por otra. La pregunta es, ¿por qué tiene que trasladarlos a Playa del Carmen? Hasta la fecha, bueno, Playa del Carmen no tiene un aeropuerto propio, tienen que volar a Cancún, ahí tomar un transporte terrestre. Es un lugar hermoso, pero ¿qué es lo que esperan? ¿Que estén en la playa los investigadores? ¿Qué tiene que ver esto con su comprensión de lo que se discutirá sobre el protocolo? Es importante para que el médico tenga una comprensión. Claro que esté con salud, que viaje cómodo, que tenga un hotel cómodo, que tenga los alimentos, que esté bien comunicado por internet, en caso que requiera tenga asistencia médica, si llega a sentir mal, que conozca específicamente todos los temas que se van a cubrir, que en caso que por la hora en que se acabe la reunión, pues tenga garantizado que no representará un costo quedarse otro día más para tomar el vuelo que sale a la mañana siguiente. Pero, ¿qué ofrece extra estar en Playa del Carmen? ¿Qué tiene que ver con el objeto por el que por el que se le lleva? No es nada malo, pero es un potencial problema ético porque caemos en el rango de no hagas cosas buenas que parezcan malas. El objeto de la relación entre el patrocinador y el investigador es conducir bajo altos estándares éticos este protocolo clínico. Y lo que favorezca la comprensión de esto, lo vamos a pagar. Pero lo que sea extra y que le damos gratis a usted. Entonces, bueno, se puede cuestionar, no es algo más, pero se puede cuestionar por qué fue Playa del Carmen, aunque ha sido un hotel que resultaba más barato, que no era un hotel quizá de su lujo o no sé. Pero ¿por qué Playa del Carmen en vez de otra ciudad que no destaque por ser un punto de turismo? El organizador, el patrocinador organiza el evento en Londres, este es un protocolo multinacional, en un hotel boutique cerca del Parlamento y Abadía de Westminster. Es en donde están enterrados todos los grandes hombres de Inglaterra.
Pues como que también aplica lo de Playa del Carmen, ¿no? ¿Para qué está haciendo sus gastos? O sea, ¿qué quiere obtener a cambio de esa estancia? Londres es una ciudad grande, súper bien comunicada con vuelos a todas partes y pues puede resultar algo racional que el evento se haga en Londres. Pero tendría que ser en un hotel convencional, un hotel pues especialmente diseñado para estas juntas, no en un hotel boutique cerca del Parlamento donde ya estamos dándole ese plus del turismo, cosa que está ajena al objeto por el cual se le lleva a Londres. Número 6. El patrocinador dispone de una noche extra en el hotel para todos los asistentes porque el evento terminará a las 7 de la noche. Pues yo pienso que ahí está bien, doctor, porque Correcto. como está la seguridad, es preferible que todos se vayan con luz del día. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Número 7. El investigador ha sido invitado como ponente de la parte científica, por lo que solicita honorarios para organizar y presentar sus diapositivas. Pues yo pienso que también está bien, doctor, porque va a ocupar su tiempo y material para realizarlo. Exactamente. Y que se trata pues de diapositivas o de material que tiene que ver con el objeto de la reunión. Y siempre algo que sea razonable, porque tampoco va a querer honorarios así como de muy altos, ¿no? Exacto. Y generalmente las empresas tienen ya también sus políticas respecto a qué es lo razonable. De acuerdo con, bueno, que se gasta 1 hora, 2 horas, 4 horas. El investigador ejerce también el rol del director médico del hospital donde se ejecutará el estudio. ¿Hay un potencial problema ético aquí? Pues sí, porque es como No. juez y parte, ¿no? Así es. Así es. Exactamente. Pero hay que checar acá si las personas con las que va a trabajar están bajo su, bueno, que le reportan a él y él a quien le reporta. Puede ser que el director médico todavía tenga, forme parte de un grupo en donde tengamos otros contrapesos y que de esta forma podamos tener un control más adecuado de este potencial conflicto de interés. Puede ser también que se invite al comité de ética de otro hospital a que sesione junto con el centro en donde este investigador es el director médico, pues para que exista un ojo externo sin estos compromisos, pero de que potencialmente lo hay, por supuesto que no. A ver, el investigador solicita ser hospedado en un hotel que tiene el mismo costo del hotel sede, pero que es ampliamente conocido por su casino y los espectáculos que se ofrecen en el hotel. Es que hay que preguntarle al doctor que a qué va, si al meeting o ahí a los casinos a jugar. Conocemos que la respuesta es yo como persona responsable, yo estaré ahí en todas las horas y yo estaré presente. Y sí, puede ser que lo cumpla. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos argumentar que no participó de la misma manera que los demás? Aquí estamos más bien, otra vez, enfocándonos en la reputación, en cuidar nuestra reputación y de paso la reputación del investigador. Es algo que puede ser bueno, pero que puede parecer malo y lo tenemos que evitar. Ahora, si aparte de eso es de un costo mayor, ahí ya queda sumamente claro. Sumamente claro que no se debe ver. 10. El investigador solicita que el patrocinador pague los gastos de tintorería del traje que usará durante su ponencia. Resulta que llega al hotel y que muestra que, caray, aquí se me cayó una mancha de café, o que voy a usarlo en la ponencia. Se le quedó manchado. Pues yo pienso que eso ya lo puede pagar el doctor, ¿no? O sea, el investigador. Y existe lo que le llaman el compliance, que ya como que ya no se pueden hacer tantos gastos en los investigadores, como ese tipo de gastos.
En una situación especial como esta, en que pasó un accidente en el transcurso, en el trayecto hacia la convención, pues sí, puede pedir esto y está bien que el patrocinador pague los gastos de tintorería. Es distinto a que pues, el médico quiera que toda la ropa de su maleta que pudo haber tenido en condiciones antes de partir, ¿verdad? Que quiera que se metan a lavandería y a tintorería, por supuesto que eso no se cubre. Pero un accidente que impide que él esté presentado en ese momento para lo que se le pidió que fuera, pues sí puede ser pagado de forma ética. El investigador solicita al patrocinador que se le brinde una dieta libre de gluten durante el lunch que incluye el evento y que implica un costo extra. Ahí creo que está bien, ¿no? Porque finalmente si él es alérgico o tiene algún problema con el gluten, pues obviamente no va a comprometer su salud o su vida por algo que no comunica. Correcto, muy bien. El 2. El patrocinador obsequia a los investigadores una suscripción a una revista en línea de su especialidad. Pues yo pienso que está bien porque es para su retroalimentación de su especialidad. Correcto. El 3. Después de una entrevista para explorar la factibilidad de participar en un estudio, el médico invita al monitor y al gerente de proyecto a una cena en un restaurante de reconocido chef, pagando por los alimentos. Es el médico el que invita a la gente de la compañía farmacéutica y es el quien paga los alimentos. Creo que también se ve mal, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Y me tocó también lo personal, yo tuve que decir no, gracias, cada quien paga lo suyo y les agradezco de todo corazón. Sé que es una gentileza de parte suya, sé que es por amistad y porque estamos muy contentos por aquí, pero simplemente pues son principios que debemos de mantener para que no se juzgue mal cualquier persona que logre saber que pasó esto. ¿Por qué? Porque el objetivo por el que yo estoy haciéndole esta exploración de factibilidad es saber si usted cuenta con las condiciones para ejecutar este estudio y la respuesta a la pregunta si las cuenta o no está dado por los datos objetivos que yo veo en mi visita a su centro o en los datos que usted me da a través de la revisión de sus expedientes y bases de datos. Entonces, usted me da esa información, me da el acceso a sus instalaciones y yo le doy a cambio mi evaluación de que si es factible o no hacerlo en su centro. Entonces, toda cosa más que se mezcle en el objeto de nuestra interacción aquí, especialmente si es algo costoso, pues es algo que no vale la pena en este momento. Quizá en otras circunstancias donde yo no esté haciendo ninguna visita de factibilidad, sino que nos reencontremos como cuates por otra razón en el futuro, ahí sí será completamente apropiado. Entonces, el patrocinador deja al coordinador del estudio un obsequio para el investigador. Aquí le traigo esto, porque el investigador se encontraba ausente. Al llegar al centro, ya de vuelta, el investigador descubre que lo que le dejó el patrocinador es una pequeña estatua de Bustamante para su consultorio. Es un escritor muy conocido y muy apreciado. Junto a ella está una nota que le felicita por haber sido el centro con más alto reclutamiento. Sí, también creo que se ve mal. Se ve mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que hacen que se vea mal? Porque finalmente está condicionando el reclutamiento de los pacientes y eso es como que, bueno, vas a tener como este incentivo por tener más pacientes con respecto a los otros centros. Esto puede sonar como un incentivo y un incentivo en particular costoso, ¿no?
totalmente desconectado con la profesión médica, o sea, no tiene que ver esa escultura ahí pequeña, y aparte que no estaba en el contrato, o sea, no hay ningún acuerdo en que la compensación a los servicios que usted presta como investigador es recibir una escultura de Sergio Bustamante, y mucho menos asociándola con reclutamiento, en donde muchas veces es el juicio médico el que hace que un paciente quede o no quede dentro del estudio. Muy bien, ahora, si ustedes, bueno, si el investigador, viendo lo que le dejaron, acude a ustedes como miembros del comité de ética, ¿qué le recomendaría? Híjole, ya lo tengo aquí en mi consultorio, ¿qué hago? Se los regreso y se lo toman pues como una falta de cortesía. Está preciosa la escultura, ¿eh? Yo estoy contento con el patrocinador, el protocolo, encantado, le ha hecho muy bien a mis pacientes, por cierto, pero me da pena decirles, pues fíjense que vengan y recojan su escultura porque no la puedo recibir. ¿Qué me aconseja hacer? Sí, creo que sí, diría que podría ser usada para alguna situación como más transparente que la donara a la beneficencia o algo que no pudiera ponerlo ahí en riesgo. ¿Qué piensan? Muy bien. Aquí está la propuesta, que es, dónelo a la beneficencia. Aquí tenemos el grupo de las damas voluntarias del hospital o de la Asociación de Pacientes con Cáncer. A lo mejor se hace una subasta y con esos fondos pues compramos fármaco para nuestros pacientes o para nuestros niños con cáncer, etcétera. Eso es todo. Digo, es una fantástica idea, pero eso es todo. Y que el patrocinador crea que sí la aceptó y que le puede seguir dando cosas así. Bueno, no, a lo mejor ponerle la nota de que eso se puede utilizar como soborno y que le va a agradecer que no lo haga en lo subsecuente para que no se vea comprometida su valía y sus valores como investigador, porque compromete no solamente el nombre del investigador, sino el centro. Claro. De hecho, lo correcto, claro, es que busque devolver esto. O sea, que emita un escrito y que haga copia al comité de ética y en su caso también a su jefe de departamento o a las autoridades que correspondan en el hospital, en el centro, copia para que con transparencia se diga que eso no se puede aceptar y que simplemente que pasen y lo recojan. ¿Por qué? Porque aún si se trata de usar algo que te dan como soborno, como donativos, no estamos dando el mensaje correcto y completo. Tampoco puede ser que el patrocinador premie a nuestro centro dándonos todo tipo de donativos asociados a nuestro ejercicio y a nuestros compromisos que hicimos poner por contrato en la conducción de un estudio. Hay un proceso para eso, hay un proceso transparente para cuando ocurren donaciones. Y no es ese proceso el que está aquí, al contrario, se está mezclando el proceso de donación con el de un premio especial fuera de contrato por meter pacientes en el estudio. Son dos cosas distintas completamente. ¿Qué pasa si el médico no lo dona a la Asociación de Niños contra el Cáncer, lo dona a su cuñado que está en aprietos económicos graves? Podría pensar en su mente, bueno, no me quedé con él, no es para beneficio mío, sino para mi cuñado que lo saqué de un problemón. Así que de algo malo hice algo bueno. Pues, tampoco. Entonces, por supuesto, como miembros del comité de ética, aconsejenles que escriban y que escriban no solo a la persona que se lo entregó, sino intentando que sea a una autoridad superior dentro de esa compañía para que por favor pasen y recojan la escultura porque no pueden aceptar. Ahora bien, si ellos no pasan, si ellos
formalmente contestan que pues, por diferentes razones tampoco la pueden ahora recibir porque se complica más la cosa y se vuelve menos transparente y sus políticas internas. Y ya pusieron una sanción al monitor o al gerente que hizo tal cosa, pero que no pueden tampoco aceptarlo de vuelta. Entonces ya, bueno, ya con esa transparencia en la comunicación, entonces ya se le vuelve a hacer otro comunicado diciéndole que se hará uso de la escultura para estos fines internos, que han sido aprobados por el Comité de Ética y la dirección del hospital, ¿no? O las políticas que apliquen en el centro. Pero es hasta que ya no sea posible que lo recoja. El investigador pide al monitor que asista como observador silencioso al proceso de obtención de consentimiento informado. Pues con un buen propósito, por ejemplo, híjole, yo soy nuevo en investigación clínica y quiero que usted vaya para que cheque y me diga si estamos haciendo las cosas bien, que no sea que se nos pase ahí que la firma de los testigos, que las fechas y horas, o que darle una copia para que usted cheque y me diga si lo estoy haciendo bien. O para que cheque que, como le he dicho, sí lo hago bien y no como usted dice. Ahora quiero, por favor, que nos acompañe para que lo vea con sus propios ojos y no ande ahí reportando cosas en sus cartas al comité. Pues yo pienso que está bien, doctor. Él está como observador silencioso, él no va a interferir en nada. Solamente va a observar. Bueno, Pienso que dicen que la misma presencia de una persona ajena al proceso de la investigación, porque tiene que darse claro entre el staff del centro y específicamente entre las personas que el investigador ha autorizado para que participen en ese proceso y el paciente y sus testigos. Entonces, se tendría que pedir permiso al paciente para que otras personas o alguien del patrocinador esté ahí presente. Y no solo permiso al paciente, sino al comité de ética, para explicar bien, esta es la razón por la que requerimos un observador silencioso en el proceso y que el comité de ética lo apruebe y los pacientes estén de acuerdo en que esta persona ahí que no tiene nada que ver, ahí está. Tendría que ser así. Y yo dudo que un comité de ética apruebe que esté ahí presente cuando quizá, en todo caso, si hay tal duda, pues tiene que ser un miembro del comité de ética que esté presente. Y de hecho es algo que puede ser positivo para el paciente para que sepa que sus derechos y su bienestar están siendo protegidos por el comité de ética representado aquí por la persona X. ¿Comentarios? Sí, porque cualquier persona externa, incluso que sea de un lado más del patrocinador, puede ejercer algún tipo de presión sobre el paciente, aunque no diga nada. Es como esa presencia subjetiva, aunque no lo presenten. Muy bien. Y este es el último ejemplo con el que vamos a acabar la sesión. En una ciudad que pasa por un problema de violencia, el investigador se ofrece a llevar a la monitora en su automóvil al aeropuerto. pues yo pienso que está bien, doctor. Puede ser como, no le está, pues puede ser como algo bueno, no amistad, pero sí como para cuidar a la monitora que no le vaya a pasar ¿De algo. acuerdo? ¿De acuerdo? Es una protección básica. Es igual de que no pase hambre o sed o peligro en caso de incendio en su centro, etc. ¿no? El interior pues, es responsable de la seguridad de esa persona en su centro, en este caso no en la calle, pero es un acto de elemental protección y cortesía. ¿Qué pasaría si la ciudad no pasa por este problema de violencia y el investigador insiste en llevarlo? Pues ahí sí estaría mal porque ya le estaría como ay, no encuentro la palabra, perdón, pero a ver, Podría Marta. ser como sujeto de acoso, ¿no? A lo mejor, ay, no le gustó la monitora o algo así. Exacto. Y volvemos a uno, puede ser con las mejores intenciones, pero tenemos que proteger la reputación tanto del investigador como de la institución y la compañía. Entonces, si no hay una razón por la cual llevarla en su propio auto le confiere una protección mayor que la que tendría esta persona en un taxi, en un Uber,
pues entonces no se justifica. Muy bien. No sé si a partir de su experiencia en relación con la industria, quieren dar un comentario final o tengan una... Yo he visto que, por ejemplo, en algunos, bueno, de algunas partes de la información que envían para que se revisen los comités, envían como esta parte de los incentivos para que se validen o para que se aprueben, ¿no? Por ejemplo, si el estudio va a tardar 3 o 5 años, el incentivo va cambiando de calidad, ¿no? Por ejemplo, al iniciar a los primeros 3 años, pues es un termo, ¿no? Después es una mochila así como adiabática y después así como cositas que ya le interesan al paciente o que ya dice, oye, gracias por tu participación y que ya no son tan económicas como pues, como las plumas o como cositas que no tienen tanto caso y sí se someten para que las valide el comité de ética. Correcto, qué bien que las valide, sí, y que se dé cuenta cuál es el contexto, cuál es el tipo de paciente que atiende, y si se está dando por cumplir cosas, bueno, si se ofrece en retrospectiva por lo que ya se cumplió, y que Ay, eso ya se cumplió. no escuché. Perdón, Perdón, no escuché. si se ofrece como incentivo para que se cumpla algo en el futuro y que por lo tanto el paciente se quede dentro del estudio, o si se hace para algo que ya se cumplió. Sí. El objetivo también es distinto ahí. Sí, son ambos. Normalmente es como antes de que comience, se da como los que, por ejemplo, el grado de tiempo que ya duró, ¿no? Por ejemplo, al año es tal, y le ponen hasta el precio, ¿no? Como para que el comité diga, ah, pues sí, está bien, ¿no? En promedio no pasa nada. Porque es para el paciente, no es para el médico ni para el equipo, sino para el paciente, compensando su tiempo, pues el desgaste, porque, bueno, no es lo mismo 1 año que 3 años o 5 años, ¿no? Entonces, Claro. a mí la primera vez que lo vi, yo dije, ¿y eso como para qué, no? Claro. Y ya nos lo explicaron y dije, ah, bueno, ya entendí. Claro. ¿Y qué tiene que ver con la calidad de vida del paciente en el contexto de su padecimiento? Por ejemplo, no es lo mismo que se lo setee un aparato para medir presión en casa, glucómetro, quizá un curso, ¿verdad? Un curso de nutrición, a que se le dé, pues, no sé, un aparato que nada tenga que ver con su enfermedad. Mochila, quizá en caso de que se tenga que conservar fármaco a bajas temperaturas de ahí a la casa y que la mochila aparte le sirva para otras cosas personales, pues está bien. Sí. Pero que tenga que ver, pues, con su participación en el estudio. Sí, por ejemplo, la mochila de adiabáticos o como de aislante térmico es como para que lleve sus medicamentos o como que para que se le facilite el tiempo de participación en el estudio, ¿no? Y seguramente pues no se les ofrece a los del primer año o a los de los primeros meses, sino a los que ya duraron. Es importante también que el paciente no sepa que se le ofrecerá un premio si llega a tal punto, si se cumple con tantas visitas o se acepta hacerse tal procedimiento, se le dará algo. Entonces, eso sí es un incentivo prospectivo que es más probable que sea una influencia indebida que algo que recibe el paciente de manera completamente sorpresiva por algo que ya hizo. Sí, no, el paciente lo desconoce, es como sorpresa y por eso se somete al comité para que tenga conocimiento de que está contemplado en determinado tiempo que eso va a ser un incentivo para el paciente. Pues O a lo mejor no un incentivo, que es la palabra que está mal sonando ahí, sino un regalo. Sí, una forma de agradecer y de compensar y de mejorar la calidad de vida del paciente. Sí. Bueno, muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, buen día.